Estamos muy felices de tener esta oportunidad de entrevistar a una mujer como Carolina Angarita, una mujer periodista que empezó en el mundo y por el camino del periodismo, pero después se dejó seducir por el mundo corporativo y estuvo a cargo de organizaciones muy importantes, nacionales e internacionales. Así que, Caro, gracias por abrirnos la puerta de tu hogar, de tu vida, y queremos hoy conocer un poco más de ti. Perfecto, Cami, yo feliz, como te quiero a ti y a tu señor esposo que está ahí detrás y como los admiro, aquí feliz de estar con ustedes. Bienvenidos a mi casa siempre. Muchísimas gracias y vamos a empezar a conocer a Caro de pequeña, cómo era de niña. Primero, ¿dónde naciste y dónde creciste? Bogotá, nací en Bogotá, crecí en Bogotá. Bueno, rola 100%, o sea, ¿esto ajiaco o cómo? De rola en que nací y crecí, pero mamá paisa, mi papá Manizales, tengo una abuela Opita, el otro de Santander, la otra abuela de Ubaté, o sea, tengo una mezcla ahí bárbara. Bueno, ¿y qué recuerdos de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Pues mi niñez fue muy feliz, ¿sabes? Yo estoy súper agradecida con mi niñez y con mi vida en general. Yo crecí en Bogotá, en las calles de Bogotá, en barrio, porque en esa época uno salía y podía jugar en el barrio, en las calles, a pintar con la tiza, a jugar golosa, a jugar con todos los niñitos de la cuadra, corríamos para arriba y para abajo. Me la pasaba fuera en la calle, en el colegio era medio vaga, confieso, yo ponía atención en clase y con eso me defendía y me alcanzaba para pasar raspando, entonces a punta de eso, hasta que en el último año me separan de todas mis compañeras, me cambian de curso y me toca sentarme en primera fila porque no tenía amigos y quedaba al lado de los más pilos del curso y eso hace que ese año me gradúe con honores, entonces toda mi familia fascinada y orgullosísima de mi graduación con honores y fue gracias a eso, pero esto es aquí una confesión. Pero bueno, nada, mi niñez muy, muy chévere, siempre con el tema espiritual buscándome, yo como que no le paraba muchas bolas, pero recuerdo, por ejemplo, que en la sala de mi casa a veces yo veía como un señor y una señora que me hablaban y yo les hacía la conversa y de un tiempo para acá se me desaparecieron, vine a recordarlos ya estando grandecita. Entonces siempre como con temas por ahí de espiritualidad cercanos y medio no les paraba bolas, pero sí creía en los ángeles, me creía que era maga, Dios siempre me echaba unas manos impresionantes cuando no, como era vagoneta que te acabo de confesar que no hacía tareas a veces, entonces yo me metí a misa de 7 en mi colegio y con la hostia en la boca yo, Dios mío, porfa, please, que no me pidan la tarea hoy, sino mañana, y Dios siempre un bacano, o sea, o una bacana, porque como no tiene sexo, lo máximo. Y también creía que era maga porque, y esto lo cuento mucho porque se lo enseño a mi hija y funciona, yo quería salir a jugar y claro, en Bogotá llueve, y entonces, pues nada, tocaba cantar Sol Solecito y yo cantaba Sol Solecito con una fe que siempre, siempre se paraba la lluvia y siempre podía salir a jugar. Entonces yo estaba absolutamente convencida que era maga, pero bueno, la vida le dice a uno, ¿sabes qué? La magia no existe, sangre, sudor y lágrimas, lucha y sacrificio y me metí en esa carrera loca donde me volví workaholic. Pero bueno, para cerrar el tema de la infancia, eso es lo que más recuerdo. Una familia amorosa, somos 4 hijos. Mm. Yo nací de primero, pero mis hermanos ahora ya son mayores que yo. Y nada, mi papá está con nosotros ya no en forma física, pero nos acompaña siempre. Y mi mamá, una mujer absolutamente maravillosa y evolucionada en muchos sentidos. ¿Qué significa? Yo nací primero, pero ahora ellos son mayores que yo. En efecto, ellos me pasaron. De hecho, hace como 5 cumpleaños, mi hermano, el que nació de segundo, me regaló de cumpleaños que él era el mayor y yo lo dejé así. Yo sí, no tengo problema que me pase feliz de la vida. Y me lo regaló y lo anunció públicamente, así que yo lo puedo decir. Entonces yo dejé de ser la mayor. Mi mamá se le olvida y de vez en cuando me presenta como la mayor y yo obviamente le abro los ojos y le explico que no. Que eso fue un regalo y me lo pasaron. Pues obvio, o sea, el que es un señor es él, yo sigo siendo una niña. Lo máximo. Caro, ¿estudiaste en colegio católico? Estoy en colegio católico, estoy en el colegio de La Salle, de los Mm. hermanos lasallistas. Sí. Bueno, allá en el colegio, cuando ya uno está en 11 y empieza a buscar cuál va a ser esa carrera profesional, ¿cómo terminas en comunicación social? Pues a mí me encantaban un montón de cosas, pero de fondo yo lo que quería era saberlo todo. Me fascina saber, aprender, investigar. Entonces, cuando estaba muy chiquita, dije, quiero ser astronauta para volar e ir a todos los mundos y conocer cómo son. Luego me bajaron de ese bus, me dijeron que astronauta en Colombia no era tan fácil, yo hoy lo pongo en duda, pero en ese momento lo creí. Y entonces durante muchos años, además como era buenísima para matemáticas, yo dije, voy a ser ingeniera de sistemas porque voy a ser hacker, porque siendo hacker puedo averiguarlo todo. Quiero saberlo todo, quiero llegar a conocer los secretos de la humanidad. Y cuando ya estaba en 11 me di cuenta de una verdad y es que era más simple para saberlo todo
tener un micrófono y una cámara y poder preguntar de frente. Y entonces me convertí en periodista. Por eso, y me encanta el periodismo, me encanta la comunicación y le permite a uno estar en primera fila de la historia viendo todo lo que está pasando. Entonces, por eso me fui por ese lado. ¿Dónde estudias la carrera? Estudié en la Universidad Javeriana, Comunicación Social y Periodismo, me gradué como periodista de ahí. Bueno, mira qué dicha, hoy viendo que muchas cosas nos unen, somos colegas, también periodistas, y cómo empiezas a decidir, bueno, en la Javeriana se va dando como un enfoque, si es periodismo, organizacional, tú arrancas tu vida profesional como periodista. ¿Qué Sí. recuerdos tienes de ese periodismo, pero ya del salir, del contacto o también ya del mundo interno del periodismo? Uy, montones, pero millones de recuerdos. Mira, cuando yo entro a la Javeriana, yo pensaba que el periodismo de verdad era el periodismo escrito y me parecía que la televisión era absolutamente superficial. Cuando yo estaba en la Javeriana, pues yo venía de un colegio que estudiábamos 40 horas a la semana y de repente tengo 23 horas, entonces me sobran un montón de horas. Entonces me meto al grupo de teatro de la Javeriana, patinaje artístico, me pongo a hacer una revista con Cátedra Galán y me pongo a hacer un programa de radio y entonces lleno mis horas haciéndome montones de cosas y se me va abriendo la mente a entender que había otras posibilidades. Un día va el alcalde de Bogotá, que era en ese entonces Jaime Castro, a la Javeriana y un compañero mío que hacía el programa de radio conmigo en la emisora Javeriana va a entrevistarlo. Y en primera fila hay una periodista maravillosa que se llama Nora Correa y le parece muy chévere que haya estudiantes con un programa de radio y le dice a él, oiga, yo estoy en el noticiero Krypton, ¿por qué no me trae su hoja de vida para que haga prácticas? Y él va emocionado y me dice, Carolina, me encanta, ¿me ayudas a hacer la hoja de vida? Y le dije, claro, yo hago la tuya y debajo meto la mía. Y así fue. Entonces llegamos los dos a Noticiero Krypton, nos entrevistaron y nunca nos volvieron a decir nada. Pero a Nora Correa la mueven de su Noticiero Krypton al Noticiero CMI. Y cuando llega CMI me llama y me dice, oye, aquí sí tengo cupo para una practicante, ¿quieres venirte con Yamida Amat? Y yo, pero por supuesto que claro que sí. Y llegué ipso facto, toda chiquita, estudiante, allá con el pelo así larguísimo, vestida medio hippie, sin medias, me acuerdo en esa época que uno se ponía esas faldotas. Y llego allá primero con el gerente, Carlos Ramírez, y me dice, a ver niña, ¿cómo es la cosa de sus prácticas? ¿Cuántas horas es que tiene que hacer acá? Y yo, no, 400 horas, señor gerente. Uy, niña, eso se va a venir aquí a vivir. Y yo, pues, toda asustada, yo, pues sí, ¿qué hacemos? Y Lo que me entonces, ponga. lo que me pongan. Y Yamid me recibe diciendo, ah, ¿con que usted quiere ser periodista? Yo, sí, sí, señor. Y me tira la editorial del periódico El Tiempo ese día y me dice, haga una nota de esto. Y yo, haga una nota de esto, ¿qué quiere decir eso? Leo la editorial, es un fallo de la Corte Constitucional que dice que a todos los enfermos de SIDA les tienen que dar atención obligatoriamente en clínicas y hospitales. Y yo, pues ni corta ni perezosa, cojo el directorio telefónico que había en esa época, llamo a la jefatura de prensa del Ministerio de Salud, digo, habla con Carolina Angarita Barrientos de CMI, quiero entrevistar al ministro y la jefa de prensa me llama a los 5 minutos y me dice, tienes entrevista a las 4 de la tarde. Y así fue mi inaugurada. Y entonces el cuento es que hago la entrevista de él, o entrevisto clínicas, llego con un montón de cassettes en esa época, y Yamid me dice, tiene 45 segundos, y yo, ¿cómo voy a meter todo esto en 45 segundos? Pero bueno, ahí empecé a desarrollar la capacidad de síntesis, me siento, escribo la nota, pasa un periodista que es Ricardo Galán, muy querido, y mira la nota que estoy escribiendo, y me dice, no, 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 por ahí no es. Y claro, yo tenía 20 años, él era un grande de 30, entonces, y era periodista y salía en televisión y era periodista de verdad, le digo, por favor, enséñame. Entonces él saca la hoja, la rompe, porque eso era máquina de Eso escribir. te iba a decir, saca la hoja de la Máquina máquina. de escribir y no hagan cuentas de edad, bueno, ahora les voy a decir. Y entonces, me empieza a escribir la nota, entonces yo súper orgullosa con la nota que me escribió él, voy donde Yamid y Yamid mira eso y la rompe otra vez. Me dice, esto no es. Claro, obviamente Yamid no sabe que lo ha escrito él, pensó que era yo y seguro me quería dar una lección. Total, me dijo, esto por aquí no es. Y se sienta y empieza a escribirla justo como yo la había empezado a escribir. Entonces yo digo, bueno, tengo que confiar también en mí. Le agradecí mucho a Ricardo porque lo hizo con la mejor intención, pero tengo que confiar en mí. Bueno, y tengo miles de anécdotas. A los 5 minutos fue, o a los 3 días fue la bomba de la 93. Entonces salimos todos los periodistas corriendo, todos sabían exactamente qué hacer. Yo no sabía qué hacer. ¿Qué hice? Me metí en las alcantarillas e hice la nota de qué pasó con los niños de las alcantarillas mientras explotaba la bomba de la 93. Bueno, y así tengo miles de anécdotas de mi época de periodista. ¿Qué fue lo más lindo que te dejó el periodismo?
Uy, también miles de cosas, conocer la humanidad, conocer el ser humano y su potencial y su belleza, así como cubrí asesinatos y muertes y violencia y tomas guerrilleras y dolor y sufrimiento. Detrás de eso siempre había una capa de amor. Muchas mujeres, ¿sabes? Muchas mujeres que les habían asesinado a su marido, pero ellas con esa fuerza para sacar adelante a sus hijos. Vi mucha fuerza y mucha luz detrás de la oscuridad en los seres humanos. Vi ojos brillantes, gente con ganas de vivir, gente que aún en el dolor y la tristeza sacaba esa luz para darle la vuelta a todo. Entonces, conocí la humanidad, conocí la humanidad Real. real de los colombianos y con todo y que hubo un momento donde dije este país está loco y demasiado muerte porque todos los días yo cubriendo una toma guerrillera diferente o violencia en cualquiera Fue de una sus época formas, dura de Colombia, una ¿cierto? época muy Estamos... dura que a Dios gracias dejamos atrás y se nos olvida que pasamos por ahí. Mm. Pero detrás de eso siempre hubo luz, ¿sabes? Y hubo un momento en que yo no vi la luz y tenía 24 años ya, llevaba 4 años de periodista y me fui para Inglaterra a cuidar chinos, a meserear, a lo que fuera, pero yo necesitaba salir y recuperarme y me recuperé. Y estando en Londres encontré otra faceta de Colombia, que eran esos colombianos que se despertaban a las 3 de la mañana para limpiar los baños del metro a las 4 de la mañana, para mandarle hasta el último centavo que se ganaban a sus familias y centenares de familias vivían de lo que ellos mandaban. Entonces encontré a ese colombiano trabajador que no le importaba nada por mandarle a su familia un futuro mejor. Y me reivindiqué otra vez con el país después de haber pensado Colombia está loca. ¿Tuviste tu vida en riesgo siendo periodista en esa época? Sí, claro, varias veces. Tengo varias anécdotas. Una vez cuando la toma de la guerrilla de la estación de policía de Kennedy, CMI era a 10 minutos de esa estación, y nos llamaron de primeras. Llegué corriendo cuando estaban en plena balacera cruzada, la guerrilla y los policías. Y yo recuerdo que yo me bajé del carro con la emoción de llegar a cubrir la noticia y estaba corriendo así, ta, ta, como una loca, cuando de repente mi oído alcanza a captar un grito que dice, ¡al suelo! Y de repente volteó a mirar y estaba todo el mundo en el suelo menos yo cruzando y una balacera cruzada que las balas me pasaban literalmente al lado y pues me tiro al suelo y digo, me salvé de esta. Tuve balaceras también de guerrilla estando en helicópteros de la Fuerza Aérea en el sur del país. Tuve amenazas fuertes, fui declarada una vez por la guerrilla persona no grata en San José del Guaviare. No, amenazas varias, pero Dios siempre a mi lado, Dios y la Virgen. Y te vas a Londres y allá qué hiciste. Entonces me voy a Londres a aprender inglés bien, porque yo tenía el inglés del colegio y pues me defendía, pero estaba lejos de hablar bien inglés. Y, y me volví la corresponsal de cosas más ricas, ¿no? De Hamilton Ricard, de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 3000, Lo o sea, de otras cosas máximo. deliciosas y me pareció súper chévere. Y luego me quedé haciendo un máster en periodismo internacional porque yo me juraba que iba a ser la Oriana Falachi de los documentales y que iba a hacer documentales por el mundo. Y termino mi máster y vuelvo a Colombia. Bueno, y lo que te digo, allá a punta de meserear, a punta de cuidar chinos y obviamente beca no, crédito con el ICETEX. Así sobreviviste Ah, allá. pues sí, obviamente, eso sí, porque además yo no quería pedirles a mis papás nada. Mis papás estaban en sus temas, yo estaba en los míos, yo ya era grande, o sea, yo empecé a trabajar a los 20 años en CMI, ya tenía 24 años, yo ya me sentía grande y responsable de mí misma, no quería pedirle un peso a mis papás y pues conseguía los trabajos que podía allá y entre lo que me pagaba CMI por esas notas y entre el ICETEX, con eso me pagué mi máster en la Universidad de Westminster en Londres en periodismo internacional. ¿Qué te dejó Londres? Una ciudad ruda, retadora. ¿Qué le dejó a Carolina para ser la mujer que es hoy? Mira, me dejó varias cosas. Uno, lo que te digo, ver los colombianos, esa capacidad de trabajo, me dejó una admiración por esa capacidad que tenemos los colombianos Y te tocó a ti vivirla y también. me tocó a mí vivirla, pero lo que yo vi de los demás me pareció impresionante. Yo decía, Dios mío, ¿de qué estamos hechos los colombianos? Que así como podemos asesinarnos entre nosotros, podemos salvarnos entre nosotros con esa fuerza vital. Eso uno. Dos, me dejó una correa, dirían, como una fortaleza de yo puedo lo que quiera y lo que me quiera proponer, yo lo puedo hacer, le puedo dar la vuelta, lo puedo encontrar. Yo la primera universidad a la que me presenté no pasé y a la segunda dije ni por el chiras, o sea, yo paso porque paso y me fajé una carta espectacular convenciéndolos por qué ellos necesitaban tener una alumna como yo allá adentro y entonces eso pasé de una y después me decían qué carta tan impresionante, nunca hemos tenido una carta así, entonces como que yo
puedo lograr lo que me proponga como podemos absolutamente todos. Entonces, Londres me dejó esos grandes amigos también maravillosos. Regresas a Colombia y cómo pasas a la comunicación organizacional, a ese mundo corporativo. Pues realmente nunca pasé por la comunicación organizacional, pero regreso a Colombia, vuelvo otra vez a CMI, estaba en pleno proceso de paz, el proceso de paz del presidente Pastrana, llego otra vez a cubrir, pero en simultánea me encuentro un día con la Guri, con Claudia Gurizati, y me dice, oye, estoy cansadísima trasnochando en la noche, madrugando con Julio en radio, voy a renunciar a radio, ¿no te interesaría? Y le dije, sí, de una. Entonces me dice, te invito mañana al programa, yo llego, arranco y empiezan a llamar los oyentes, ay, ¿de quién es esa voz? Y es que buenas preguntas la que hace. Y Julio al final del programa me dice, listo, contratada. Y yo, wow, entonces empiezo a trabajar en radio. Luego me aparece también la oportunidad de presentar noticias en RCN. Entonces, bueno, empiezo a presentar noticias y la vida me empieza a cambiar. ¿Qué me saca del periodismo a otro mundo? La llegada de Noemí Sanina a Colombia. Me llama, me invita a ser su directora de comunicaciones y prensa. Empiezo a trabajar con ella en campaña presidencial. Ahí salgo de la campaña presidencial, donde me quedaron también grandes aprendizajes. Y ahí sí vuelvo a RCN y me ofrecen la vicepresidencia de programación y mercadeo del canal. Y ahí es donde cambio al mundo ejecutivo, a roles ejecutivos, y empieza una carrera por ahí que de ahí me llevó a Innova, esta primera agencia digital con el concepto One Stop Shop, que fue hermosísima, donde trabajé con tu pilísimo y recontracreativo esposo que está aquí sentado enfrente y que se ganó, ahorita me estaba acordando, 27 premios en un solo año. Fue una experiencia maravillosa, de familia, de vida, de amor, de alegría, del trabajo en el mundo digital que estábamos evangelizando. Y luego aparece Google, me invita a hacer su cabeza para Colombia, también una experiencia increíble. Y luego aparece Discovery, y Discovery me invita también a manejar la estrategia digital para Latinoamérica y el negocio integral para Colombia, desde donde se manejan varios países más en temas de cable operadores, en temas de parrilla, programación, etc. Vamos a hacer una pausa para saber de ese mundo corporativo, dónde nace o dónde se fortalece tu espiritualidad. Perfecto. Bueno, después de este receso, vamos a continuar ya conociendo el mundo corporativo y cómo esa espiritualidad en tu vida se empieza a encaminar. ¿Cómo arranca ese mundo corporativo? ¿Fue salvaje? ¿Fue duro? Pero fue maravilloso. Yo le doy muchas gracias al mundo corporativo. Entonces, mi primer rol del mundo corporativo fue cuando yo vuelvo de la campaña de Noemí Sanía. Entonces, yo había tenido periodismo puro y duro, luego periodismo del otro lado, que es una jefatura de prensa y comunicaciones, y vuelvo a los medios y vuelvo a Noticias RCN y me ofrecen la producción ejecutiva del sistema informativo. Y yo, interesante. Y después, pero después es a los 5 minutos, ¿no? A la semana me dicen, está vacante la vicepresidencia de programación. Y yo digo, pues listo, asumo el reto. Como todo en la vida, con mucho susto, pero como todo en la vida, yo puedo, yo esta vaina la saco adelante. Entonces empiezo a tener esta carrera súper bonita que te cuento en la vicepresidencia de programación. Claro, yo tenía 30 años, entonces pues sí, mucha envidia que yo ni me daba cuenta. La gente le da rabia que hace una niñita de 30 años siendo vicepresidente, siendo jefe de un montón de gente. Empiezan las envidias, empiezan los celos, empiezan los chismes, empiezan las mentiras. Yo de alguna manera no me daba cuenta hasta que me di cuenta que estaba pasando eso, y no me preocupé ni siquiera yo, me preocupó mi familia. Yo dije, pero si mis papás también, que me criaron con toda la honestidad y con todo el amor, ¿qué tal que les lleguen estas cosas? Y para mí fue como una pellizcada muy fuerte de realidad de cómo es el mundo afuera, ¿no? Porque uno como que uno cree, uno es bueno, uno cree que el resto es igual. Pero bueno, de eso aprendí muchísimo. Y el mundo espiritual me empieza a llegar como por gotas. Entonces yo ya te había contado que de niña que Dios me echaba la mano siempre, y empiezo como a leer un poquito como de ángeles, pero como que no le terminaba de parar bolas de verdad. Y en RCN, ya siendo pues vicepresidente ya unos añitos de programación y mercadeo, una noche salgo 10:30 de la noche porque yo era workaholic y salgo manejando en piloto automático, así en el carro. Y cuando estoy haciendo la oreja al puente de la 100 con autopista, me doy cuenta que estoy llorando. Y yo,
como que caigo, aterrizo el piloto automático y digo yo, ¿por qué estoy llorando? Y entonces prendo mi mente al racional y mi mente racional hace una lista de chequeos y dice, a ver, usted tiene trabajo, tiene buen sueldo. Usted tiene marido porque hay que casarse y usted tiene una hija que está, pues tenía 1 año y está sana. Usted tiene casa, se la deberá al banco, pero tiene casa, tiene carro. Lo único que le falta es una finca, nadie llora por no tener una finca y está bien de salud. Entonces, ¿qué le pasa? Dice mi mente. Y en ese momento me doy cuenta que tengo un vacío en el corazón, aquí como un hueco en el pecho, como que pudiera atravesar el viento y yo, ¡ah! ¿Y esto qué es? Y voy a investigar qué es y mentiras que voy a investigar qué es porque, pues evidentemente la rutina se lo come uno vivo y unos días más tarde estaba en una oficina de abogados elegantísima de Bogotá con fresas y champaña servida firmando un contrato muy importante de un negocio que yo había dirigido y me suena el teléfono y es mi papá. Y mi papá me dice, Carolina, tengo cáncer. Y ahí comienza con esa llamada una historia muy profunda de mi despertar espiritual. Y para hacer la historia fast forward y hacerla rápida, hasta yo la cuento con detalle en mi libro La magia sí existe y en mis conferencias de La magia sí existe. Pero para hacerte la historia rápida, entro en un proceso donde a mi papá nos dice el oncólogo que le quedan pocos días de vida, que tiene más de 100 metástasis, y yo decido no creerle al oncólogo y meterme de cabeza a investigar de la librería del National Health Institute. Le cambiamos la alimentación a mi padre por alimentación alcalina, empezamos a trabajar su salud emocional, todo el tema de gestión de emociones que tenemos todos, pero cuando uno está con una enfermedad así de grave, se multiplican como apegos, miedos, dependencias y termino trabajando lo que yo llamo salud espiritual, que es esa conexión con nuestra alma y con nuestro sentido de propósito. Historia súper corta. Mi padre no se muere a las semanas como nos había dicho el oncólogo, dura 2 años largos y a los 2 años nos dice a todos, ahora sí me quiero ir. Y el día que mi padre se va pacíficamente y sin dolor de este mundo por su decisión, ese día, esa noche para ser exacta, yo siento que el vacío en el corazón que había tenido 2 años antes ya no estaba. Y la razón por la cual, aún en medio del dolor de la ida de mi padre, no sentía ya ese vacío y en su lugar sentía como una luz en expansión, es porque en esos 2 años que me dediqué por amor y desde el amor a mi padre, me encontré a mí misma. Me olvidé de los personajes que interpretaba, la ejecutiva exitosa, la que tenía que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, y encontré a la niña que tenía dentro, a la niña que creía en la magia. Me conecté con mi verdad. Yo por eso te pregunto a ti y te pregunto a ti si nos estás escuchando, ¿quién eres tú de verdad? ¿Qué hay detrás de esos personajes que interpretas? ¿Qué te conecta con la vida? ¿Qué te hace vibrar? Tú lo encontraste con tus hermosas cunas. Yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿quién eres tú de verdad? ¿Qué te hace llenar de energía? ¿Qué es eso que podrías hacerlo sin que te pagaran por la sola felicidad que te produce? ¿En dónde te sientes fluyendo? Porque yo estuve atrapada y hoy lo veo, antes no lo veía. ¿Eso en qué año fue? Esto todo fue entre el 2012 y el 2014, la noticia del cáncer de mi padre y mi descubrimiento de mi sentido de vida, de lo que se llama el propósito, lo que yo llamo el llamado del alma. Y entonces en el 2014 encuentro que mi vocación es ser profesora, que yo tengo corazón de maestra, que a mí lo que más me gusta en la vida es aprender para traducir y enseñar. Y ahí empiezo mi camino en serio por la espiritualidad, porque me doy cuenta que lo único que le llena a uno el corazón es encontrar a Dios, y a Dios lo encontramos adentro nuestro, no afuera. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cómo fue ese punto de aquí estoy y aquí arranqué? Empieza con lo que te digo, con mi padre, empieza ese jalonazo donde digo, atrás las apariencias, atrás los personajes, voy por lo fundamental. Y encontrándolo a él me fui como encontrando yo. Y empecé a recordar quién era yo, empecé a recordar la maga, la niña maga, La astronauta. exacto, la niña que quería ser astronauta, la niña que hacía magia, la niña que cantaba Sol Solecito y paraba la lluvia. Y me empezó a encantarme encontrarme, porque es que a uno se le olvida, y yo también a los que nos están oyendo les pregunto, ¿qué te gustaba de niño? ¿Qué te conectaba de niña? Y entonces empiezo a estudiar, empiezo a entender más y siempre quería buscar un fundamento científico y empiezo a encontrar que la ciencia respalda hoy muchísimas de las afirmaciones que la espiritualidad nos ha dicho y empiezo a probar. Entonces cuando yo salgo de todo lo de la muerte de mi padre, la vida perfecta que había creado se me desbarata, me divorcio, entro en quiebra económica,
por unas malas decisiones que tomé en piloto automático. Empiezo a tener por primera vez en la vida conflictos con el trabajo y el trabajo se me vuelve trabajo. Antes el trabajo había sido pasión. Y cuando todo lo de afuera se me desbarata, pero lo de afuera está lleno, digo, listo, ¿y qué tal que la magia sí exista? ¿Y qué tal que todo esto que estoy estudiando pueda transformar realidades? Y empiezo a hacer magia. Y estoy casada con el hombre de mi vida, tengo la mejor relación con el papá de mi chiquita, vive aquí a unas escaleras de distancia, A lo en el máximo. 5.º piso de la Torre B, es lo máximo. De hecho es amigo de mi esposo, o sea, imagínate, mejor no puede Perfecto. ser. Y económicamente empiezo a recuperarme maravillosamente bien, me llama Google, luego Discovery, salgo de deudas, veo a mi hija crecer sana y feliz y hace año y medio tomo la decisión de salir del mundo corporativo para dedicarme 100% a mi propósito de vida, que es enseñar y enseñar de libertad, enseñar que podemos ser CEOs, presidentes, directores, gerentes generales de nuestra propia libertad. No importa dónde estemos, no importa las circunstancias, podemos encontrar eso que nos conecta con la vida, ese llamado del alma, y desde ahí experimentar y crear nuestra libertad sin importar las circunstancias afuera. Cuando estábamos conversando, hay una historia que me cautivó y que me encantaría que nos la contaras. Tu hija es un milagro. ¿Por qué tu Sí, hija es un milagro? mi hija es un milagro porque yo quería tanto crecer profesionalmente que pasaron los años y no tuve a mi hija, y a los 35 años cuando dije quiero tener a mi hija, pues no quedé embarazada. Y entonces fui a un médico, hice un tratamiento, una médica, y fue unos par de tratamientos, nada, entonces fui a otro médico y me dijo, no, es que a su edad, no, el tipo me dijo literalmente, ¿usted juega tenis? Y le dije, no, no juego tenis. Y me dijo, ¿y si yo le pongo un partido contra Pete Sampras, usted tiene alguna posibilidad de ganar? Y le dije, pues muy poquitas, si es que la Eso está tengo. rudo. Sí, entonces me dijo, pues es lo mismo que tratar de tener un hijo a su edad. Entonces me dijo eso, imagínate el trauma. Y entonces, y sin embargo, yo pues muy pegada de la convicción de que todo es posible, muy pegada a la Virgen, alguien me dio la novena de Santana. Como al cuarto o quinto día de estar haciendo la novena de Santana, yo oí en mi cabeza que iba a tener una hija. Y yo me convencí. Y bueno, para no darte miles de detalles, mi hija llegó como debía llegar y llegó de la mejor manera posible. Y un día, cuando mi chiquita tendría como 11 meses, nosotros nos fuimos para La Vega, a la finca de J. Mario Valencia y de Ginette, grandes amigos nuestros, y pues la niña llegó fundida. Y Camilo, el papá de mi chiquita, se bajó con mi niña así colgada, desgonzada, Dormida. dormida, 11 de la noche, y yo iba caminando detrás, y de repente J nos dice, bueno, su habitación es la de la esquina de allá, y esa habitación para llegar había que pasar por una virgen. Y yo lo que veo es esta escena, Camilo caminando con la niña completamente desgonzada, yo voy atrás, y en el momento en que pasamos encima de la estatua de la Virgen, blanca la estatua, mi hija abre los ojos y grita en su lenguaje a media lengua, ¡Maía! ¡Maía! Y entonces Camilo para en seco, me mira, yo lo miro, no entendemos qué está pasando, la niña saca su brazo regordete de bebé y señala a la Virgen y grita, ¡Maía! ¡Maía! Señalando a la Increíble. estatua, y nos movemos hacia la estatua y la niña mira a la Virgen y le dice, oh Maía, como si fueran cachas, ¿no? Las mejores amigas, oh Maía. Se Y la Camilo y conoce yo, mejor no, pues que... no, amigas, o sea, pelos de punta, nos miramos, pasamos saliva, impávidos, quietos, sin saber qué hacer. Cuando la niña como que sonrió y como que ya, pues nos llegamos al cuarto y Camilo me mira y me dice, ¿y tú le has hablado de la Virgen? Y le dije, pues no, pues a mí la Virgen me caía muy bien, pero Sí. como que no era así No era el particularmente tema. virginóloga mariana, no. Y entonces, y en ese momento recuerdo cuando la chiquita era muy bebé, que yo tenía colgada una medalla de la Virgen de Guadalupe que me había regalado un amigo de México. Y yo me acuerdo que la bebé, mientras yo me agachaba a cambiar los pañales, cogió la medalla, se la llevó a la boca y le dio un pequeño beso. Y en ese momento me pareció muy lindo, pero yo lo que pensé es, dije, debe ser algo de fijación oral, vi un objeto brillante y tal, la explicación. Y me acordé de eso y entonces me impresionó mucho y recordamos los dos esa noche que un día de las velitas, en esa misma finca donde Jota, él y yo le habíamos puesto a la Virgen una velita, le habíamos pedido una bebé, porque como no quedaba embarazada y no quedaba embarazada, le habíamos puesto la velita. Pues esa misma Virgen fue la Virgen que mi hija saludó, entonces mi hija es un milagro de la Virgen, sin lugar a dudas. Y la magia sí existe. Háblanos de tu libro. Gracias, Cami, por esa pregunta. La magia sí existe.
Primero te digo que es magia, y la magia es la capacidad que tenemos todos, sin excepción, de crear realidades, de transformar y de cambiar la vida. Y no a través únicamente del sangre, sudor y lágrimas, que también uno a través de la fuerza y del empuje cambia vidas. Estoy hablando de otro camino, que es el camino de la conexión con Dios. Y la conexión con Dios aquí en nuestro corazón, con Dios, que podemos experimentarlo acá, sin necesidad de ir a una iglesia. Y amo las iglesias y las respeto, pero Dios está acá. A nosotros de niños nos engañaron y nos dijeron primero que Dios era un señor. Le pusimos sexo, lo humanizamos. O sea, ¿quién dijo que Dios tiene sexo? Y segundo, que estaba por allá lejos, en el cielo, y desde allá arriba, muy, muy lejos, nos juzgaba y nos decía, tú eres buena, tú eres malo, tú me caes bien y me agradas y tú no, tú te vas para el cielo y tú para el infierno. O sea, le dimos una cantidad de características que evidentemente son humanas, el juicio es humano, el estar lejos es humano, el superioridad es humano, y desde ahí nos engañaron. Y yo encontré de grande el poder inmenso de Dios en amor en nosotros, donde Dios nos hace ver la luz en el otro, donde Dios nos hace ver la luz detrás de aquello que pareciera tan horrible, donde nos permite darnos cuenta que somos iguales, que nos podemos hablar con el amor, comunicar desde el amor, transformar desde el amor. Y entonces con Dios en el alma, con Dios en el corazón, con Dios en nosotros, desde ahí podemos ser co-creadores de la realidad. Y empecé a entender eso desde la ciencia, desde la neurociencia, desde la física. Mi mamá es neuropsicóloga, desde la neuropsicología. Y dije, miércoles, si podemos cambiar la realidad por un camino que no es el del esfuerzo, ni el de la fuerza, ni es de estar empujando, soltando el control, entregando, actuando con amor y desde la libertad y desde nuestra esencia y fluyendo. Y empiezan a pasar las cosas. Entonces, también lo hablábamos antes, nos engañaron cuando nos dijeron, primero ten plata y cuando tengas plata puedes hacer cosas. No, es al revés. La plata sigue al bienestar cuando trabajamos en lo nuestro, en el fluir, cuando nos trabajamos a nosotros mismos, cuando somos el cambio que queremos ver en el mundo, para usar la frase de Gandhi, la abundancia llega. La plata sigue al amor, la plata sigue al bienestar, y eso lo he corroborado cientos de veces. A eso lo llamo magia, esa capacidad de conectarnos con quien somos de verdad y desde el amor crecer y construir para el mundo. En ese paso, ¿cierto? De que Carolina deje el mundo corporativo, debe haber miedo, Claro, debe haber uy, temor de, ¿y la plata? ¿Y qué voy a hacer? sí. Cuéntanos esa realidad de, listo, Google, Discovery, pero ahorita que te conocí, que nos vimos personalmente y cuando te presentaste dijiste CEO de mi libertad. Bueno, ¿eso cómo lo lograste tener? Así es, hoy soy feliz, hoy me despierto todos los días feliz a ser CEO de mi libertad, manejo mi agenda, antes la agenda me manejaba, hago lo que me hace inmensamente feliz. Por ahí una que otra cosa que me toca hacer de trámites operativos no me gusta tanto, pero la hago porque detrás hay un propósito mayor, entonces no me importa. Pues mira, sí tuve mucho miedo en el 2014 con la muerte de mi padre y ese descubrimiento de a qué había venido yo al mundo en términos de lo que me hacía inmensamente feliz y podía servir a los demás. Eh, entonces empecé con mi cabeza a cuestionarme, ¿no? Mi corazón sabía que yo quería renunciar al mundo corporativo para dedicarme a esto que hago hoy. Entonces fundé una fundación que se llama la Fundación Conexión Bienestar, porque es reconectarnos para estar bien. Y dije, me tengo que dedicar a esto. Y entonces alcancé a hablar con mi jefe y le dije, me voy a retirar. Pero en ese momento yo estaba llena de deudas, acuérdate, quebrada. Y mi jefe dijo, ¿y usted tiene plata para pagar las deudas? No, pues no. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y yo, no, pues trabajo medio tiempo, me bajé el sueldo a la mitad, que no me alcanzaba para nada, pues, pero yo decidida, porque estoy convencida de lo que te estaba diciendo antes, que cuando uno hace lo que hace, la plata le llega. Y al ratito me llamó Google. Y entonces yo decía, no, yo sé, es que yo tengo mi propósito, Google no es. Y peleé en mi cabeza, todas las peleas se dan en la cabeza, pero ahí es donde uno las gana o las pierde. Y peleé hasta que una noche me acosté a dormir y le dije, Dios mío, dame una señal. ¿Me voy o no me voy para Google? Y yo sentí esa noche como si Dios me hubiera zarandeado, como si me hubiera cacheteado, me hubiera dicho, no es tu momento aún, te estoy poniendo una puerta muy grande porque te puedes preparar más. Acepté Google y así fue. Y luego llegó Discovery.
esta empresa maravillosa que también muy conectada con mi propósito. Mi proceso de entrevistas de Discovery fue muy chistoso porque realmente yo hice más preguntas de las que respondí y mis preguntas eran cuál es el propósito de Discovery, qué quieren, cómo están cambiando el mundo. Y yo pensé que me iban a decir, olvídese, nada que ver, y me quisieron. Cuestiona mucho. Sí, y me quisieron, entonces ahí estuve, pero yo sabía que iba a ser mi último trabajo en el mundo corporativo. Entonces yo iba manejando el tema del miedo por una parte, ahora entiendo mucho más qué son los miedos, y por otra parte salí de mi quiebra, y cuando ya salí de mi quiebra y pagué las deudas, dije, ahora me siento que tengo la capacidad de crear dinero desde ese bienestar y desde ese disfrute haciendo lo que mi alma me llama a hacer. Y ahí es cuando decido renunciar. Entonces, con esa certeza en el corazón, un día que iba viniéndome de un retiro espiritual, iba en un bus mirando por la ventana, pensando en el miedo económico, y oí una voz que me dijo, si nunca te he abandonado, ¿por qué te habría de abandonar ahora? Y yo, wow, tienes razón. Entonces, habiendo salido de las deudas y con todo por hacer y para construir de cero, dije, listo, inicio mi vida nueva, inicio ser CEO de mi propia libertad. Antes de que pasemos a ese hackeo que le hizo Carolina, a esos roles, a esos paradigmas que nos manda la vida, ¿no? Que debemos cumplir, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué matan más? ¿Las balas que viste, las balas que sentiste de tan cerca o la envidia que muchas veces también experimentaste en ese mundo corporativo? Yo no sé qué mata más, pero lo que sí sé es que todos los días veo gente muerta por dentro en vida. Gente zombie, gente en depresión, gente sin espíritu de vida. Y es porque hemos puesto las apuestas de la vida fuera de nosotros. Entonces, en el tener, en el ser, en el cargo, en la apariencia, en el que dirán, en el me van a criticar, en el tengo que ser aceptado o aceptada, tengo que encajar. Cuando todas las apuestas de la vida están afuera y afuera no hay respuestas, uno se siente vacío. Pero cuando uno se da cuenta que las respuestas las tenemos ya y están adentro y están con la espiritualidad, uno se siente pleno. Entonces veo muchos zombies y mi misión en la vida tiene que ver con eso, con despertar a los zombies, con recordarles quiénes son de verdad, con recordarles que son magos y magas, con despertar ese potencial de hacer magia en sus vidas, con encender esa llama en su corazón otra vez, porque podemos volver a la vida. Entonces veo mucha gente muerta en vida, mucha gente muerta en vida, porque pusieron las cosas afuera, buscaron donde no estaba. O sea, si yo, en la famosa metáfora, si yo pierdo las llaves de mi carro aquí en mi casa y salgo a buscarlas en la calle, ¿las voy a encontrar? No, las perdí aquí en mi casa. Y eso hacemos los seres humanos, buscamos donde no están. Y por eso terminamos con esa sensación de vacío, como la que yo también tuve. Pero me encontré adentro y encontré a Dios en mí. Y desde ahí se llenó el vacío y he estado llena todo el resto de mis días. Bueno, vamos a hacer una pausa para conocer cómo Carolina materializó todo ese conocimiento a un llamado muy, muy especial donde todos podemos ser parte también. Bueno, y ahora regresamos para que nos cuentes cómo lograste materializar, darle vida a todo ese conocimiento, a todas esas experiencias que estabas adquiriendo, que es Forja. Forja, el camino de la magia, es un proceso. Forja es una inmersión transformativa. Realmente son 3 inmersiones transformativas. ¿Qué significa esto? Que la gente llega a nuestra casa de encanto en Suachoque, que es la casa de Sarita y Miguel, nuestros mejores amigos, una casa de 800 metros que se parece mucho a la de la película Encanto, llena de flores, en un lote espectacular, con caballos. La gente llega un jueves en la noche, en el nivel 1, y se desconecta de la vida aparente en la que viven, digamos, de la vida del trabajo, de las preocupaciones, del estrés, y entra dentro de sí misma. Y entonces, en el nivel 1, que es de jueves 6 de la tarde a domingo 7 de la noche, entra en un proceso muy potente donde se encuentra consigo misma. En el nivel 1 la gente se resetea. En el nivel 2, que se hace unos meses después, la gente se quita muchas capas, muchas etiquetas para seguirse encontrando, y
encuentran a ese niño o a esa niña que tenemos guardados y hay experiencias con caballos también increíbles. Y en el Forja 3, meses después, hacemos magia, hacemos trabajo de manifestación, pero primero tenemos que resetearnos para limpiar el terreno, luego tenemos que sembrar en el Forja 2 para poder ver y trabajar sobre frutos en Forja 3. Entonces es un proceso transformativo para gente que sienta en su corazón que la vida es más, que tiene que sanar, que tiene dolores guardados, que tiene límites, que está estancado o estancada. Trabajamos cerebro izquierdo desde el conocimiento, desde la lógica, desde la neurociencia, desde la física. Trabajamos hemisferio derecho, hacemos meditaciones e hipnosis suaves, nunca se pierde conciencia, y trabajamos el cuerpo entero con ejercicios de alto impacto para anclar la transformación y ayudar a generar nuevos caminos neuronales y para que todo lo que pase ahí genere cambios en la vida de las personas. Eso es Forja el Camino de la Magia, con un equipo maravilloso de profesionales increíbles. Una historia que recuerdes, que tengas grabada, que diga, antes de entrar a Forja llegué así y luego del proceso salí así. Hay muchas. Nosotros pedimos que la gente firme un acuerdo de confidencialidad para que lo que pase en Forja se quede en Forja, porque la sanación de uno sana a todos. ¿Qué te puedo decir? Gente que llega apagada, gris, mirando al piso, no te mira a los ojos, la cara tapada, distante, y salen de repente con otra cara, brillando, sonriendo, mirando los ojos. Entonces vemos unas transformaciones muy potentes. Hemos visto, digamos, muchas heridas de abandono, muchas heridas de rechazo, muchas heridas de traición, muchas heridas de humillación, muchas heridas de injusticia. La gente que tiene eso guardado desde chiquitos, casos de abuso sexual, físico, laboral, verbal. Hay unos patrones que se repiten en la humanidad y la gente siempre siente que solo le pasó a ella. A veces van porque no quiero tomar una decisión con respecto a mi carrera y de repente encuentran que su bloqueo fue algo que les pasó cuando tenían 6 años. Entonces, la sanación de uno nos sana a todos, el oír historias es impresionante. Hubo un Forja por contarte algo sin violar ninguna confidencialidad, que una persona empezó a contar cómo había cargado el dolor del abandono de su padre desde pues, muy poquitos años de vida y tenía ese dolor atravesado y no lo había podido sanar por más que había hecho miles de procesos y de todo y no había podido sanarlo. Y llegó allá y pudo por fin sanarlo, pero la historia que te quiero contar es que esta persona lloraba y de repente contándonos desató que una segunda persona que había vivido la misma historia empezara a llorar. Entonces empieza ese proceso con 2 personas que han vivido lo mismo, proceso de sanación conjunta con todo el amor del grupo y obviamente la asesoría profesional, y pum, logran liberar y por fin ese dolor que tenían enterrado. Y de repente, después de que estas 2 personas hacen lo mismo, una tercera persona levanta la mano sin llorar y dice, no puede ser. Yo tengo la misma historia, pero yo nunca lo sentí como un abandono. Sí, mi papá sí nos dejó, pero mi mamá me llevó a vivir con la abuelita y eso la pasé buenísimo. Y esta tercera persona que tuvo los mismos hechos, se contó a sí misma una historia completamente diferente. Y ella se contó una historia desde una perspectiva que la hizo feliz. Y ella se sentía absolutamente feliz. Y tú le preguntas por la infancia, y dice la mejor infancia del mundo. Entonces, ¿qué perspectiva es la que estamos usando para ver lo que nos ha pasado? ¿Qué luz estamos poniendo? Entonces, ahí de repente pasó magia ahí, porque de repente los 2 primeros entendieron que había otra manera diferente de ver las cosas, después obviamente de haber hecho su catarsis y de haber sanado. Entonces pasan historias impresionantes todos los días. Después de Forja ocurren milagros, la gente, nosotros mantenemos chats de cada grupo y la gente empieza a contar lo que le pasó, la que llegó con problemas económicos difíciles y que decía, yo nunca voy a poder valerme por mí misma, me pagan mal en todos los trabajos, me maltratan en todos los trabajos. De repente nos dice, miren, estoy tan bien ahora económicamente que me puedo pagar 5 forjas. La que no sabía si quedarse en un trabajo o dedicarse a hacer coaching, que de repente vuelve a su empresa y la jefa la llama y le dice, escoge el cargo que tú quieras aquí dentro de la empresa y le subieron el sueldo. O sea, las respuestas que llegan y los milagros que pasan son absolutamente increíbles. Y eso lo estamos viendo siempre en Forja. Y otra vez, no somos nosotros, es Dios actuando ahí, es el amor de un grupo actuando ahí. Nosotros ponemos las herramientas, pero Dios sana. Y es tan poderoso lo que pasa allá en Forja que de verdad, si alguien siente
que quiere cambiar algo en profundo en su vida, pues ahí lo esperamos o la esperamos con los brazos abiertos. Estás ayudando a despertar a esos zombies. Estoy apoyando y acompañando para que el zombie despierte. Nosotros usamos la palabra forja porque forjar es crear, pero además forjar es tomar el hierro, algo tan duro y tan pesado como el hierro, y lo pones en el fuego y de repente lo conviertes en arte. El hierro forjado es arte. Entonces, eso hacemos. Eso hacemos, ponemos eso tan duro que nos cuesta tanto y lo ponemos al fuego y se vuelve arte. Y ese fuego no está afuera. Y yo siempre digo, así como el fuego, el descubrimiento del fuego cambió la historia de la humanidad, cuando estábamos en las cavernas y nos permitió cocinar y hacer remedios, el descubrimiento del nuevo fuego interior profundo está cambiando la historia de la humanidad de nuevo. Bellísimo, bellísimo. Y acá hay un punto que me encantaría que nos contaras porque no debe ser fácil. ¿Cómo trabajas con tu esposo? Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión, cómo nace ya ese sueño, lo materializan y ahora juntos sacando esta empresa adelante. Lo primero que te tengo que contar es que Juan es un acto de magia para mí, así como yo soy un acto de magia para él. Yo creé a Juan, yo co-creé con Dios a Juan. Juan, la Virgen María, también jugó un papel fundamental en ponérnoslo ahí. Entonces, Juan, cuando yo estaba en esa tristeza después de la separación y en esos problemas brutales de autoestima, dudando de mí misma, aparece Juan como un exalumno de mi universidad que yo no veía hace años y me cayó bien y me dijo un par de cosas bonitas y ya, nunca pensé absolutamente nada más. Y después, en este proceso de aprender, yo me voy con Greg Braden al desierto de Nuevo México en los Estados Unidos. Greg Braden fue un científico norteamericano que se dedicó a encontrar los lazos entre ciencia y espiritualidad. Me voy a hacer un curso con él y aprendo una meditación que se llama la meditación de coherencia, que básicamente genera coherencia entre tu cerebro de la cabeza y un pequeño cerebro que tenemos en el corazón. Unas 40.000 neuronas, el cerebro del tamaño de un ratón. Entonces, en esa meditación aprendemos a mandarle mensajes al universo para crear realidades. Entonces, cuando yo llego, digo, pues voy a mandarle mensajes al universo para crear el amor que yo quiero tener en mi vida. Entonces, tengo mi conversación con Dios, le digo, Dios mío, échame una mano, yo quiero un hombre que espiritualmente se alinee conmigo y que me jale para arriba. Y entonces empiezo a hacer estas meditaciones justo antes de dormirme. Cuando ya estaba arrunchadita con las cobijitas, cierro los ojos y empiezo a experimentar en mi cuerpo la emoción de ser amada como quiero ser amada, con ternura, con respeto, pero también obviamente con todo lo que implica el amor. Empiezo a crear esa sensación a lo largo de mi cuerpo y luego la sostengo lo que más puedo, la agradezco y se la devuelvo a Dios. Le digo, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el día siguiente me despierto en la mañana antes de abrir los ojos, vuelvo, entro en esa meditación, vuelvo a crear la emoción de ser amada, mirada con amor, hablada con amor, consentida con amor. La siento en mi cuerpo, la sostengo y luego agradezco porque es una realidad y se la entrego de nuevo a Dios. Y el día en que finalmente Juan aparece en mi vida y el día que nos damos el primer beso, yo reconozco en ese beso el mismo beso que yo creé en mi experiencia de manifestar. Todo esto para decirte que Dios es un regalo, que Juan es un regalo de Dios, Dios es un regalo siempre. Y entonces trabajar con Él nos ha fluido maravillosamente porque estamos alineados en el mismo propósito. Juan es, como él mismo se llama, un monje laico y nos complementamos y nos apoyamos y nos jalonamos para arriba los dos en este tema de la espiritualidad. Y él tiene unas grandes habilidades que yo admiro y que yo no tengo, y yo tengo otras que no se complementan. Entonces entre los dos y con Sarita y Miguel hacemos este proceso de forja y bueno, y tenemos un equipo maravilloso, Freddy, Natalia, Miguel Ángel Vaquero, etcétera. Tengo una pregunta. ¿Te acuerdas cuando niña en la sala de tu casa que veías esta pareja que no sabías, le encontraste explicación qué era, qué significaba, qué mensaje tenía para ti? Mira, yo creo que lo que vi fueron espíritus. Eh, Hay tanto que no vemos, el ojo humano solo ve el 1% de lo que existe. Cuando tú miras todo lo que existe en el haz de luz, lo que el ojo humano detecta es nada. Entonces hay tantas cosas que no vemos y de repente cuando uno es niño tiene una sensibilidad más abierta. Y yo veía a este par de personajes, alguna vez una medium en Londres me dijo que era alguien de la familia de mi padre, lo que fuera.
nunca, o sea, siempre fueron amorosos, nunca fueron agresivos, nunca me produjeron miedo. Yo solo me acuerdo que yo hablaba con ellos y me encantaba. Y a veces estaban y a veces no. Y, y pues hay mucha gente que tiene la posibilidad de verlos. Y nosotros en general estamos llenos de aliados invisibles que nos rodean, que nos cuidan, que nos protegen, los ángeles para no ir más lejos. Y también hay personas que de repente ya no están en este plano material, que su alma está en otro lado y que nos acompañan y vienen y van. ¿Sientes la Entonces, fuerza de tu padre contigo? uy, muchísimas veces y lo he visto en sueños tan claro y tan nítido y lo veo feliz y lo he podido tocar y sentir. Y hay momentos en que lo siento literalmente al lado, hay otros momentos en que no, pero sí, ahí está. Hoy, ¿para dónde va Carolina? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones? Yo todos los días agradezco el día, mis sueños y mis aspiraciones, seguir haciéndolo y desde todos mis aprendizajes, desde mi conocimiento y desde mi sentido de propósito, seguir enseñando todo esto que he aprendido para que la gente se despierte, para que el zombie se le dé como una bamboleada, una cachetada como me dio Dios a mí esa noche en el sueño y la gente se encuentre y encuentre a Dios en su corazón y se encuentre a sí misma porque finalmente somos hechos a imagen y semejanza. Si Dios está ahí, nosotros somos uno con Él y uno en todos. Entonces eso lo quiero seguir haciendo. Estoy preparando programas virtuales para enseñar esto, para enseñarle a la gente a ser CEO de su propia libertad. Yo lancé hace unos meses un programa que se llama Plan A para que la gente deje de vivir en Plan B, la vida que le toca, y empiece a encontrar su Plan A y haga un plan de acción concreto y accionable con pasos específicos para vivir su Plan A. Ese programa lo estoy fortaleciendo mucho, lo voy a lanzar otra vez a principios del próximo año. Adicionalmente, soy conferencista profesional, viajo por Colombia, viajo por varios países de América Latina y Estados Unidos dando conferencias y sigo en juntas directivas, que ese es mi pie todavía en el mundo empresarial porque creo que el mundo corporativo tiene muchísimo para movilizar sociedad, entonces sigo en juntas directivas y pues nada, mi vida es mirar los ojos a mi hija y a mi marido y a los ojos a ti y a la gente con la que me encuentro y ver esa luz y saber que esa luz que veo en los demás también es la luz que soy yo. Quiero hacer el cierre dejando primero a los que nos escuchan así, con toda la intriga para que lean el libro, para que te busquen. Tú hablas de 5 pasos y uno de los pasos es amarse a uno mismo. Y yo creo que este ha sido un proceso de reconocimiento para ti muy grande por todo lo que has pasado y por todas estas vivencias como periodista, como CEO. ¿Qué tal si ahorita hacemos ese cierre como si estuvieras enviando esa carta a la Universidad de Westminster diciendo por qué el mundo necesita una Carolina Angarita? El mundo necesita una Cami Cooper, el mundo necesita un Oscar Bejarano, el mundo te necesita a ti que estás oyendo, el mundo necesita tu verdad, el mundo necesita tus talentos. Ojo a esto que voy a decir. Nos enseñaron a ser humildes mal. Nos dijeron que la humildad era hacernos chiquitos, que lo contrario era ser arrogantes, ser creídos. Hoy te digo a ti, humildad es aceptar los dones y talentos que Dios te dio y hacerte grande, inmensa, visible con ellos para desde ahí servir al mundo. Ser arrogante es quedarte escondido, enterrar esos talentos. Hoy te invito a que te creas el cuento de quién eres, a que veas tu verdadera identidad. Eres ese Dios que habita en ti, esos dones y talentos. Hazte grande con ellos y sirve el mundo. El amor por ti es el piso y el fundamento de esa gran obra que vas a dejar, porque tienes todo para dejar huella, tienes todo para dejar legado. No hay nada que te lo pueda impedir, salvo tú misma o tú mismo. Caro, creo que esto le va a llegar a esa persona que necesita escucharlo, es bello, es hermoso, es como la espiritualidad también nos une a todos en esferas donde cada uno debe encontrar cuál es ese camino. No hay una verdad absoluta, no hay un camino único. Gracias por abrirnos tu corazón, tu casa, tu historia, tu vida y por dejarnos inspirados, inspiradas. Yo creo que todos los que en un momento hemos tenido esa duda, porque no es fácil dar ese salto, no es fácil tomar ese riesgo,
Sí se puede y eres un ejemplo de que sí se puede. Tú diste el salto en un momento decisivo donde te ofrecían más, donde te ofrecían otro cargo y fuiste capaz de seguir ese llamado tan grande. Gracias por inspirarnos y por inspirar a todas las personas que te están oyendo. A ti, gracias Cami, por este espacio, por estas preguntas, por el amor con el que miras, por la sonrisa que tienes, pero sobre todo por la obra espectacular que haces. Toda mi admiración y apoyo para ti y para el pollo, para el señor Oscar Bejarano. Alias el asistente CEO de producción de audio. Oh, Chao. camarógrafo, editor, sonidista.